Dale gracias esta mañana, hoy 25 de diciembre 2022, que podemos estar en su casa. Cuando tantas personas están durmiendo en las calles con este frío. Anoche miraba la noticia cómo esa pobre alma allá en Texas y en esos lugares en el frío, cómo familias se lanzaban a cruzar el río Bravo. Y usted y yo estamos en la casa de Dios. ¿Qué más podemos pedirle? Y algunos de ellos lloraban. No sabemos qué va a pasar con nuestras vidas. Solo que nos den una oportunidad de llegar a los Estados Unidos. Y tiraban esos niños allí en el piso, con ese frío terrible. Y todavía hay gente que no quiere amar a Dios. Todavía hay gente que tienen todo y todavía no están decididos a amar a Dios en esta tierra. Qué tragedia cuando un ser humano no entiende que Dios es bueno. Más que bueno. ¿Cómo decimos? Más que bueno. ¿Cómo decimos? Buenísimo. Amén. Si el mundo entendiera la maravilla de Dios, te garantizo que hubiera más gente por toda parte del mundo de rodillas buscando a Dios. Vamos para la palabra de Dios, mis santos. Le doy la bienvenida una vez más a cada uno de ustedes aquí a la casa de Dios. El versículo 23. Ahí vamos a reposar la palabra de Dios en esta mañana. Bajo el tema Dios con nosotros. El versículo 23 dice la palabra de Dios así, en el nombre de Jesucristo. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Diga conmigo, Dios con nosotros. Amen. And today's message is God with us. And we're going to be reading in Matthew chapter 1 verse 23. Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. Padre, gracias por esta palabra de esta mañana preciosa. Ayúdanos a compartirla en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Pueden sentarse en la presencia de Dios. Y le doy la bienvenida al hermano Fernando, mi querido amigo, y a su familia. Ellos vienen desde el Bronx y siempre están con nosotros desde que empezó esta iglesia. Ellos han estado. Para empezar, tengo que decirle que para mí el predicar este mensaje, Dios con nosotros, para mí es algo sumamente importante. To begin, I have to share with you that to preach this message, God is with us, is extremely important. Porque si Dios está con nosotros, todo estará bien. Because if God is with us, everything will be fine. Y hoy nos enfocamos en el nacimiento de Jesucristo. And today we focus on the birth of Jesus Christ. El nacimiento de Jesucristo puso en movimiento el cielo y la tierra. ¿Por qué? Porque es algo especial lo que sucedió aquí. The birth of Jesus Christ made a movement in heaven as in earth, because it's very special what happened here. Hablemos entonces de la existencia de Dios. Let's talk then about the existence of God. ¿Cómo es que Dios existe en sí mismo? How is it that God exists in himself? Es decir, que el principio y el final es Él. Dios es el alfa y la omega, el principio y el Which fin. means that God is the beginning and the end, the alpha and the omega. God is everything. El ser humano se rompe la cabeza tratando de entender el misterio de la existencia de Dios. The human being breaks his head sometimes trying to think the mystery of the existence of God. Y nunca lo va a entender. And he will never understand that.
Porque el hombre tiene comienzo y tiene final. Because man has a beginning and has an end. Aunque el alma del ser humano es eterna. Although the soul of the human being is eternal. Eclesiastés capítulo 3 y verso 11 dice: he puesto eternidad en el corazón del hombre sin que él alcance a entender lo que he hecho hasta el final. Ecclesiastes 3:11 talks about this, that he has put an eternal soul in the man. Dando a entender que el alma del ser humano sobrevive a la muerte física y es eterna porque fue creada para vivir eternamente. Which makes it clear that the soul of the human being lives beyond the human being. Pero en la existencia del Dios del cielo nadie puede entender por qué, porque Él es único, no, nadie lo hizo, no tiene principio ni tiene final. However, the existence of God Almighty cannot be understood because He was not created. Y Dios hizo al ser humano un ser humano divino terreno. And so God created a human being, a person that is divine but earthly. Lo hizo del polvo de la tierra. He made it out of the dust of air. Pero sopló en su nariz el ruach de But Dios. He blew the breath of the ruach of God. Es decir, que el ser humano contiene adentro parte de lo que Dios quiso compartir, que se llama vida. Which means that the human being carries inside life, which is what God gave. Me imagino a Dios cómo comienza a crear el ser humano. No sé por dónde empezó ni por dónde terminó. Lo único que sé que empezó y terminó, pero poniendo cada detalle del ser humano para ser un ser humano perfecto. I imagine God created the human being. I don't know where He started or how He ended, but He made every detail that we have. ¿Usted se imagina que a Dios se le hubiese olvidado hacerle las manos al ser humano? Can you imagine that God would have forgotten to make the hands in the human being, ¿O los pies? or the feet, ¿O los dedos? or the toes, ¿O los ojos? or the eyes, ¿O el oído? or the ears, ¿O la nariz? or the nose? Diga, Dios es poderoso. Say, God is powerful. Qué sublime y qué glorioso es nuestro Dios. Cómo nos regaló un cuerpo prácticamente perfecto. Que el hombre lo dañó por entrar en pecado, eso es otro asunto. Pero Dios nos hizo perfecto. Y ese Dios que nos hizo a nosotros nos está esperando allá arriba también. How sublime and glorious that God created a perfect human body. That the human being messed it up, well, that's because of the sin of the human being. However, He created a perfect human body. Iglesia amada, te quiero felicitar porque has decidido caminar con tu Creador. Beloved church, I want to congratulate you because you've decided to walk with your Creator. Entonces Dios creó al hombre, hizo todo lo que hay, pero el hombre es la corona de su creación. So God then created man, and He created man to be the crown of His creation. Entonces Dios mira a la raza humana divorciada de su presencia, So then God sees the human race divorced of His presence, caído en el pecado, fallen in sin, perdido para siempre. lost forever. Y Dios dice, ¿sabes qué? Voy a tratar con el ser humano invitándole a traer un sacrificio al templo en Jerusalén. And God says, you know what? I will work with the human race, inviting them to bring sacrifices to the temple in Jerusalem. Y una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre de un animal inocente, pero el pueblo volvía y salía de allí y seguía pecando. And once a year, the high priest will come to the temple with a sacrificed animal. However, the people will leave from there and they will again sin. Dale gracias a Dios que el día que tú mueras te representa la sangre de Cristo. Give glory to God that the day that you die, you will be represented. Dale gracias a Dios que aquel día la sangre de Cristo que te lavó en la tierra te representará delante del trono de Dios eternamente. Alguien tiene que alabar a Dios en este día por la sangre del Cordero de Dios que nos compró. Aleluya. Give glory to God that the blood of Jesus that cleans you one day will be also the blood that will represent you in heaven. Entonces hay que sacar ánimo de la debilidad para bendecir su nombre. So then we have to get strength from
from the weakness to bless his name. Por más difícil que la esté pasando, dale gracias a Dios que tiene la sangre de Cristo a tu favor. Dale gracias a Dios que tiene vida eterna. Dale gracias a Dios que no va a morir perdido. Alguien honre la sangre de Cristo en esta mañana. No matter how difficult the difficulties, always give thanks to God that you will not be dying lost, that you have the blood of Jesus to save you. El ser humano necesita esa sangre preciosa todos los días de su vida. The human being needs that precious blood every day of his life. Y esa sangre preciosa está derramada por toda la humanidad, porque Dios eso fue lo que pidió. Y hoy te puedo decir, bendito sea Jesucristo, el Hijo de Dios, que pagó el precio en la cruz por cada uno de nosotros. And that precious blood is everywhere on earth. And today we say, blessed is the name of God, blessed is the name of Jesus. El ser humano que se olvida de Dios pasará su vida en la tierra comiendo, bebiendo y durmiendo, esperando morir para irse condenado de esta tierra. The human being who forgets about God will live their life drinking, eating, waiting for death one day to take them away. Miraba el panorama de nuestra muy querida hermana Evelyn Rivas cuando llegué a la sala de su casa, ya fallecida. Ya la tenían arropada con una ropa blanca, solo se miraba su cara. La misma sala de donde ella abrió su casa para que se dieran culto, en esa misma sala, esta escena, pero en la presencia de Dios se miraba como si estuviera sonriendo o durmiendo. No parecía un cadáver. ¿Sabe por qué? Porque el que muere con la presencia de Dios, aleluya, muere bien. ¿Por qué? Porque se va a la casa de su padre. We were present a few days ago during the last days of our sister Evelyn Rivas, and what we were able to observe, although it was her last moment, she looked as if she was full of life with the presence of God. Y me recordé como el primer día que llegamos para hacer la segunda célula, comenzando esta iglesia, cuando ella dijo, denle culto a Dios en esta sala. And I remember the second day when we went to her house, and she said, we will be making células in this house, in this living room. La vida nuestra está en manos de Dios. El único que sabe cuándo nos recoge y nos lleva es Él. Pero mientras estamos aquí, saquémosle el jugo a la vida, alabando el nombre de Dios y sirviéndole a Dios y haciendo todo lo que se pueda. Sé sabio, sé inteligente y busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Our living days here on earth, only God knows how many they will be. But while we are here, let's praise and let's give glory to God every day of our lives. Seres humanos que no le interesa a Dios Human beings who do not care about God. y tercamente viven sin Dios la vida. And foolishly they live without God. Tú puedes bendecir su nombre que te salvó. Can you bless His name, the one who saved you? Testaduramente viven sin Dios en la vida. Foolishly they live without God in life. Y usted le habla de Dios y algunos dicen, es que yo no tengo tiempo ahora. And you talk to them about God and they say, oh, I don't have time right now. Y otros dicen, es que yo no puedo dejar esto o aquello, por eso no puedo ser cristiano. And others say, oh, if I cannot leave this or that, that's why I cannot be a Christian. Y unos dicen, es que no puedo dejar de emborracharme. And another may say, oh, I cannot stop being a drunkard. Y otro dice, no puedo dejar de usar droga. Oh, I cannot stop using drugs. Y otro dice, no puedo dejar de enamorar a la mujer ajena. And another may say, oh, I cannot stop flirting. Y cada cual pone su propia excusa. And each one makes their own excuse. ¿Qué excusa pondrán el día que mueran? What excuse will they put the day? ¿Qué le dirán a Dios? What will they tell God? Usted y yo podremos decir aquel día. You and I can say on that day. Usted y yo podremos decir aquel día. You and I can say on that day. Soy lavado en la sangre de Cristo. I've been washed. Soy lavado en la sangre de Jesucristo, el Hijo de I've Dios. been cleansed in the blood of Jesus, the Son of God. Y te encontrará con esa mansión celestial. And you will find yourself in that celestial mansion. ¿Cómo podemos probar en la Biblia que hay casas en el cielo? How can we prove in the Bible that there are houses in heaven? Capítulo 14 del libro de Juan. Chapter 14 of the book of John. Jesús dijo, Jesus said, voy pues a preparar morada para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. I go
for you, for where I am, you also will be with me. Y una morada significa casa o templo o un lugar habitable. And a dwelling means a place where people live. En el cielo hay mansiones celestiales. In heaven there are celestial mansions. ¿Cuántos van a estar en esas mansiones celestiales? Who will be in those celestial mansions? Así es que si usted está pasando frío, porque quizás su casa, la calefacción no es buena, allá no va a necesitar ni aire acondicionado, ni calefacción, porque el lugar donde va es un tiempo y un lugar perfecto, donde usted y yo vamos a estar en la casa de nuestro Dios, en el creador del universo, en la casa de nuestro Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Eso es la maravilla de Dios para con el ser humano. So if you are going through cold right now, if your house is cold here, when you get to heaven, you will not worry about that because you will have perfect temperature with Y God. Jesús decía, creé en Dios, creé también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. And Jesus said, Mucha. believe in God, believe also in me. Son muchas casas que tenemos allá arriba. In the dwelling of my Father, many houses there are. Y aquel día te van a coronar de gloria. And on that day, you will be crowned with glory. Algunos no se morirán del susto con la belleza del cielo, porque en el cielo nadie se muere. Some may not die in heaven when they see all the beauty and glory because you cannot die in heaven. Si ha pasado tribulación en estos días, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Alaba su nombre hoy, regocíjate y canta. If you've been through tribulations these past few days, rejoice today in the Lord. Rejoice and sing. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. ¿Cómo es eso? Una muchacha señorita quedando embarazada. How is that a virgin woman becoming pregnant? Humanamente no se puede entender, Humanly, it cannot be understood, pero Dios lo decidió así. but God decided to be that way. ¿Y qué dijo entonces María? And so what Maria said then, María podía haber dicho, ¿sabes qué? Yo soy la mejor de todas las mujeres. Cargué a Jesucristo 9 meses en el vientre. Tuve al Hijo de Dios en mi vientre. Pero ¿sabes qué? María lo que dijo fue, mi alma engrandece a Dios y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Alabado sea su nombre. Ella entendió que para salvarse hay que ser humilde y hay que vivir para Dios, sea quien sea. Alabado sea el nombre de Dios. Sea quien sea, tiene que vivir para Dios. Maria could have said, I am the greatest of all women. However, what she said was, big and great is the name of God. She knew she had to be humble. Dile a tu vecino, sea quien sea, tiene que vivir para Dios. Tell your neighbor, no matter who you are, you have to live for God. Entonces, ¿por qué tanta gente mueren perdido todos los días? So then why so many people die lost each day? Por el poco interés que hay de buscar a Dios. Due to the little interest to seek God. Porque no hay interés de servirle a Cristo. Because there is not an interest in serving Christ. No hay sabiduría de Dios para entender. There is no wisdom of God to understand. Usted y yo hemos decidido lo mejor, ¿sí o no? You and I decided the best, yes or no? Cuando el ser humano decide caminar con Cristo, decidió lo mejor de lo mejor. When the human being decides to walk with God, we decided the best of the best. Pregunta, Question, ¿hasta dónde ama usted a Dios? up to where do you love God? Contéstese usted mismo, ¿hasta Answer dónde to lo ama? yourself, up to where? ¿Lo ama hasta que llegue una tentación fuerte o lo ama por encima de las tentaciones que pueda tener? Do you love Him up until you get a strong temptation, or do you love Him over the temptation? Hay algunas tentaciones que son suaves, There are some temptations that are easy, pero hay otras que te ponen a temblar. but there are others that are really tough and make you tremble. Que tú tienes que decidir, o reviento o venzo esta tentación, pero no me voy a rendir ante el pecado. Voy a valorar lo que Dios ha hecho en mi vida y eso te dará la victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Si resiste la tentación, era bienaventurado.
There are some temptations that are so tough that you have to make a strong decision because they will really test you, but you have to make the decision. Dice la palabra de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. The word of God says, taking captive all thought and bringing to the obedience of Christ. Y estando pronto para castigar todo lo que se levanta contra el conocimiento de Cristo. And being readily available to punish everything that races against Christ. Usted ve esta fiesta que se celebra en diciembre You see these festivities that are celebrated en todo el mundo. all around the world. Muchos deciden celebrarla a su manera y algunos hasta la vida la pierden. Many decide to celebrate on their own way and many lose their lives. ¿Por qué? Why? Porque la gente busca lo carnal, Because people look for the fleshly things. buscan las cosas de la tierra. They seek the things of the air. No es tiempo de buscar la cosa de la tierra, es tiempo de buscarlo de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No es asunto de olvidarnos de Dios en este tiempo, sino de meternos en la presencia de Dios cada día más. It's not time to seek the earthly things, but to seek the things of above and to get in the presence of God each day more. Esa virgen That virgin llamada María, named Maria. una muchacha de las montañas, She was a girl of the mountains. una muchacha que nadie sabía mucho de ella, A girl who no one knew much about her. pero Dios la escogió como te escogió a ti y a mí para que seamos salvos. But God chose her as He chose you and me to be saved. Algunas personas creen que ellos vinieron porque ellos eran inteligentes o sabios. No, nosotros llegamos a Dios porque Él nos trajo. Many people think that they came to God because they were smart or intelligent. No. We came because God brought us. Él se cruzó en tu camino y en mi camino He got on our way, in your way and my way. y te extendió la mano And He extended His hand. y usted también se agarró de esa mano. And you held onto His hand. Simplemente eso sucedió. Simply, that is what happened. ¿Qué sucedía en el vientre de María mientras estaba Cristo allí? What happened in Maria's womb while Christ was there? Ella tenía que alimentarlo de lo que comía. She had to feed Him of what she ate. En el cielo había una fiesta, In heaven, there was a feast, celebrándose, esperando ese día. celebrating and waiting for that day. Desde el mismo segundo que fue concebido Jesucristo, empezó la redención del hombre. From the second that Jesus Christ was conceived, the redemption of man began. En ese segundo, usted y yo fuimos presentados en la presencia del Todopoderoso. Right in that second, you and I were presented before God Almighty. En ese segundo, Dios miró toda la humanidad. In that second, God saw the entire humanity. Y en ese segundo And in that second, que fue formado usted, that you were formed, fue formado dentro de un propósito y un plan de Dios. you were formed within a purpose and a plan of A God. usted y a mí nos crearon para que seamos evangélicos nacidos de nuevo. You and I were created to be evangelists born again. Yo doy gracias a Dios que soy evangélico. I give thanks to God that I am. ¿Cuánto alaban la gloria de Jehová? Praise the glory of God. Si usted le sirve a Cristo, usted y yo no vinimos solos, alguien nos trajo y eso se llama el Espíritu de Dios que te tomó de la mano y te trajo. Y hoy tú puedes alabarlo, puedes decir gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad con los hombres. If you and I serve God, we didn't come by ourselves. It was the Spirit of God who brought us. And today we can praise Him and say glory be to Him in all the heavens. Nació el niño, The baby was born. se levantó el diablo a tratar de hundirlo. The devil then races and tries to attack. Y tienen que correr por muchos lugares, fueron a parar hasta Egipto. And they had to run to many places. They went even to Egypt. Salieron de Belén y se fueron a Nazaret. They got out of Bethlehem and they went to Nazareth. No porque Dios no podía acabar con medio mundo que lo estaba persiguiendo, es para enseñarnos a nosotros a cuidar nuestra salvación. Not because God couldn't destroy the devil right then and there. It is for God to teach us to protect our salvation. Y allí seguía creciendo el muchacho. And right then the boy kept growing. No se supo mucho de él. We didn't know much about him. Después de los 12 años hasta los 33 años. After 12 years old, up until 33 years old. O mejor dicho, hasta los 30 años, porque a los 33 murió.
or better say, up until 30 years old, because he died when he was 33. ¿Qué estaba pasando en el cielo mientras Cristo crecía? What was happening in heaven while Jesus was growing up? Tú y yo en el pensamiento de Dios. You and I in the thoughts of God. El bien de Dios para ti y para mí. The good of God for you and for me. ¿Por qué el Espíritu de Dios nos ama tanto? Why the Spirit of God loves us so much? ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad de Dios. Because the Holy Spirit is the third person of the divinity of God. Y ahora te voy a dar una palabra para que te vaya lleno del Espíritu Santo de aquí hoy. And now I will give you a word for you to live full of the Holy Spirit here today. Juan el Bautista, el que lo introdujo, fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su mamá. John the Baptist, the one who baptized him and introduced him, was filled with the Spirit, with the Holy Spirit since the womb of his mother. Y fue el hombre que introdujo a Cristo. And he was the man who introduced Jesus. El único hombre que se atrevió a ver el cielo abierto y al Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre él y escuchar una voz que decía: he aquí mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Se llama Juan el Bautista, introduciendo a Jesús. A usted y a mí no lo introdujo Juan, nos introdujo el Espíritu de Dios en la misma presencia del Padre. Alguien tiene que alabar a Dios por la presencia del Espíritu Santo. John the Baptist was the only one who saw open heavens and the Holy Spirit descending as a dove to Jesus. He was the only one. But you and I were not introduced by John the Baptist. You and I were introduced by God himself, by Jesus himself. Dios con nosotros. God with us. Pregunta: Question. ¿hasta dónde servirá usted a Dios? Up to where will you serve God? ¿Hasta que lleguen las pruebas? Up until the tests are coming? ¿O hasta el último suspiro de su vida? Or up until the last breath of life? Esa es una decisión que hay que tomarla. That is a decision that everyone has to take. Porque esto es todos los días cargando la cruz. Because this is every day carrying the Pero si anda con Cristo, te aseguro que la cruz te será fácil llevarla. ¿Por qué? Porque Él te ayudará. Ponte sobre tu pie, por favor, y bendice el nombre de Dios en este día, porque Dios está con nosotros. But if you are walking with Jesus, I can assure you that the cross will be easy to carry. Get up and let's praise God. Viviremos para siempre, We will live forever, eternamente. eternally. Yo quiero que alguien levante su manita y lo honre en este día. I want someone to raise their hand and Horra honor him today. bashaya, indalaya sumakaya masoa. Alguien bendiga su nombre. Someone praise his name. Alabado eres, Señor. Bendito Cada día eres. más valorando lo que hizo Cristo. Each day more honoring what Christ has done. Impresionantemente, este Hijo de Dios muere por nosotros y allí, muriendo por nosotros, declaró clavada en la cruz del Calvario todas las maldiciones que venían sobre nosotros, y Cristo la llevó en la cruz por usted y por mí. Impressively, this Son of God died for us, and right there in the cross, all of our sins and all of the curses that were meant for us, He took them. Por eso ya no hay maldición que penetre a su vida. That's why there is no longer a curse that can penetrate your life. Gente que se preocupan, y si un brujo me echa esto, y si alguien me... Nada, absolutamente nada podrá entrar a tu vida, porque está cubierto, tu casa está cubierta por la sangre del Hijo de Dios, por la sangre del omnipotente Dios. People who get worried, oh, how about if the witch does something to me? You have nothing to worry any longer, because the blood of Jesus covers you and protects you. Permítame orar. Padre, gracias por esta mañana tan especial. Gracias por ser tan bondadoso, tan misericordioso. Mira aquellas personas que hoy celebran este día equivocadamente, apartado de ti. Porque para nosotros todos los días son días de Navidad. Todos los días son el nacimiento tuyo. Porque estamos celebrando tu muerte y tu resurrección y la vida misma tuya adentro de nosotros. Porque la vida tuya en nosotros es la que nos da la esperanza de la vida eterna.
Y por eso hoy quiero pedirte, Dios, por aquellas personas que viven ciega, que viven sin ti, que viven olvidados de ti, Señor, que como tú has tenido misericordia, tú te recuerdes de ellos también. Y a nosotros alíneanos cada día más a tu propósito. Alinea nuestras vidas cada día más a tu plan definido y a caminar contigo hasta el final. Que no quitemos la mirada de ti, Señor amado. Que si alguien se suelta y se extravía,